Nuevamente aquí estamos para tratar de descubrir más a Dios y en este caso como el Dios perdonador. Y hoy veremos que el perdón de Dios proviene de la confesión. No aparece de la nada, sino como resultado de la confesión. En el Salmo 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando alguien no admite su error o su falta, es decir, no reconoce su culpa, también se priva del perdón, porque la confesión es la declaración o reconocimiento que hace una persona de un error, una falta o un pecado. Porque el salmista dijo, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Por qué fue perdonado? Porque confesó sus transgresiones, es decir, confesó su desobediencia. Porque transgresión significa desobedecer una norma, una pauta, una regla o una ley. Y en este caso confesó que no obedeció los mandamientos de Dios y por su confesión recibió el perdón de sus pecados. En Proverbios 28:13 leemos: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y en otra versión de la Biblia dice así: quien oculta sus pecados no prospera, pero quien los confiesa y renuncia a ellos encuentra misericordia. En otras palabras, el que no confiesa sus pecados y por el contrario los encubre, no podrá prosperar en su vida. Por lo tanto, la confesión contiene dos bendiciones ocultas: la bendición de la prosperidad y la bendición de obtener el perdón de Dios por medio de su gran misericordia. También podemos notar en la parábola de Jesús sobre el hijo pródigo, el hijo que le pidió la herencia a su padre y la desperdició viviendo perdidamente. Hasta que un día, habiendo perdido todo, se dio cuenta del error que había cometido. Regresó a la casa de su padre confesando sus pecados, diciéndole: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y su padre no le dijo que debía recibir una penitencia o recibir un castigo o purgar su falta haciendo alguna obra de bien, o debía flagelarse por varias semanas para que aprenda. Ni tampoco le pidió que viva fuera de su casa por un tiempo como escarmiento. En cambio, ¿qué hizo su padre? El padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Con esta parábola Jesús quiso mostrar el gran amor de Dios, el amor que el Padre ha tenido hacia su Hijo. Por eso, Dios es el Padre. Cuando nos arrepentimos y regresamos a Él confesando nuestros pecados, ¿qué hace Dios? Corre para abrazarnos porque hemos regresado a su casa. Y no nos pide ningún sacrificio. No nos pide ningún rito, ni una penitencia.
ninguna flagelación, sino que nos viste con su justicia y hace una gran fiesta. Podríamos decir, Dios hace un asado para que disfrutemos con Él. En 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la bendición más grande que puedes tener en este día es confesar tus faltas y decirle, Dios, yo me equivoqué. No cumplí tus mandamientos, te he desobedecido. ¿Y Dios qué hará? Dice la palabra de Dios en la parábola de Jesús. El Padre corrió, abrazó a su Hijo y lo vistió e hizo una fiesta. Cuando volvemos a Él, Dios hace una fiesta. Pero no solamente eso, dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, no solamente Él nos perdona, sino también nos prospera. Que Dios prospere tu vida y te bendiga en gran manera. Que así sea. Amén.